Ciertamente es importante reconocer que esta unidad tiene ciertos elementos característicos que son importantes recordar, como lo son los estimadores puntuales y por intervalos de confianza que hemos trabajado, y también sumado a esto los contrastes de hipótesis que nos han permitido hacer inferencia desde una muestra acerca de una población. Ese trabajo del que hemos hablado, de cómo se trabaja, valga la redundancia, una muestra para inferir las propiedades sobre una población, es el que desde el principio hemos definido como inferencia estadística. Pues esta es una de las pruebas que en estadística trabajamos para hacer ese tipo de inferencia. Asumir que a partir de los datos que hemos recolectado en una muestra, con las técnicas estadísticas que ahora llamamos contraste de hipótesis y intervalos de confianza, estamos haciendo tal inferencia. Un asunto que ha quedado de manera vaga, pero que ya hemos discutido, son los valores de alfa y de beta, que en su momento los reconocimos como error tipo 1, que sería el alfa, y el error tipo 2 al que llamaríamos beta de manera simbólica. Cuando hacemos un contraste de hipótesis, están implícitos estos dos tipos de errores, pero también hacemos explícito cuáles son las hipótesis que estamos trabajando. H sub 0 le llamamos a la hipótesis nula, que es la hipótesis de investigación, la que vamos a someter a prueba si se cumple o no se cumple, si se aprueba o no se aprueba, si se aprueba o se rechaza. Y la hipótesis alterna, que será la contraria de la hipótesis nula, se redacta totalmente opuesta y que será la que vamos a aceptar en el caso que rechacemos H sub 0. Si H sub 0 la aceptamos, queda de inmediatamente descartada H sub 1, que es la alterna. Pero si rechazamos la hipótesis nula, por defecto vamos a aceptar H sub 1, que será la alterna. Este simulador de GeoGebra, realizado por Marcial Betancourt Álvarez y Antonio Gámez Mellado, nos da las ideas de cómo se trabajan los valores alfa y beta, cómo los podemos visualizar, cómo interactúan entre ellos, y de esa manera vamos a comprender mejor cuál es la relación que hay entre ellos dos, entre el valor alfa y el valor beta. Tenemos aquí el plano cartesiano en donde vamos a simular que tenemos el valor de la media mu, que para nosotros este estadístico es el valor que vamos a asumir como hipótesis nula, y al marcarle este cuadrito me va a aparecer aquí dibujada la campana de Gauss como la hemos venido trabajando. H sub 0 vamos a asumir que es 0, y esta mu sub 0 nos sirve como hipótesis nula a su vez, que sería este valor de acá. Aunque aquí no dice H sub 0, sino que mu igual a mu sub 0, vamos a tomarlo como nuestra hipótesis nula, que nuestra hipótesis nula nos dice que mu vale 0. En esos términos vamos a hablar. Esto después ustedes lo pueden generalizar para cualquier media, para cualquier muestra y para generalizarlo a cualquier población. Pero en este momento, que es un estándar el que vamos a ver aquí para comparar, simplemente hacer una comparación e interactuar entre el valor alfa y beta, le vamos a llamar 0, o sea, vamos a suponer que mu sub 0 es 0. Esta va a ser nuestra hipótesis nula, la que vamos a someter a contraste. Entonces, veamos acá que el eje X, o sea, los valores de la variable que están estandarizados, porque mu es 0,
Entonces tenemos aquí punto 5, 1, 1.5, etcétera, y menos punto 5, menos 1, menos 1.5 por la izquierda y hasta infinito en ambos lados, negativo y positivo. Justamente al centro está 0, que es nuestra media, y la campana de Gauss pues se distribuye simétricamente alrededor de 0. No perdamos de vista ese punto. Si nosotros suponemos que la hipótesis alterna es un estadístico diferente de 0, en este caso un mu sub 1 que es diferente de 0, al marcarle acá me va a dibujar otra campana de Gauss con un mu diferente de 0. Por tanto, se va a desplazar. En este caso, esta simulación lo desplaza a la derecha, pero también se puede desplazar a la izquierda, y lo vamos a hacer en su momento. Al marcarle acá, vemos que aquí aparece el valor de la hipótesis nula, y estamos poniéndole que es de 3. Ya vamos a trabajar aquí que vamos a variar estos valores. Para variarlos, pues vamos a entender primero cómo está la parte base, que sería tal como aparece en este momento, sin hacerle ninguna modificación. Entonces, lo primero que debemos de ver es que hemos supuesto que nuestra hipótesis es 0, nuestra hipótesis nula, y nuestra hipótesis alternativa es 3. Eso es algo hipotético, entonces podría ser cualquier valor, este de acá, también este, pero digamos que para tomar la idea vamos a agarrar esos. Luego, si yo lo marco el valor de alfa, va a ser una región que se va a sombrear en una de las colas de donde hemos puesto que nuestro parámetro o nuestro estimador está haciendo las veces de hipótesis nula, donde hemos definido nuestra hipótesis nula. Entonces quiere decir que es aquí en la curva verde. Si yo pongo o marco aquí, de inmediato me marca o me sombrea la cola derecha, porque me está diciendo que el alfa en esta región es de 0.05. Esa es la probabilidad que le está otorgando a esta región verde. Mide 0.05, quiere decir que la región que está no sombreada o libre o blanco aquí, desde aquí hasta infinito negativo, vale 0.95 de probabilidad. Esa es el área o la región de aceptación. Esto, y lo que está en verde sería la zona de rechazo o área de rechazo. Que cuando hacemos una prueba de hipótesis, si el valor del estadístico cae desde este punto donde está marcado en azul hacia la izquierda, se acepta la hipótesis nula, y si cae desde ese valor azul donde está marcado azul hacia la derecha, que es la zona de rechazo, pues obviamente el mismo nombre de la región nos está diciendo que se rechaza la hipótesis nula. Ok. ¿Qué sucede si marcamos el valor de beta? En primer lugar, con los datos que tenemos, nosotros estamos sometiendo a una prueba de hipótesis con 5% de error. ¿Qué significa ese 5% de error? Que puede ser que nuestro estadístico cae aquí, el valor que calculamos en el estadístico cae en esta región de rechazo, y obviamente rechazamos la hipótesis nula, y entonces vamos a aceptar la hipótesis alterna. Y ahí lo que estamos haciendo es un error, porque digamos que, o sea, eso es lo natural que hacemos. Pero qué tal que aunque en el estadístico nos hayamos
obtenido un valor de rechazo, pero realmente en la realidad que nosotros no vamos a conocer porque no tenemos todos los datos, realmente sí era cero. Si era realmente cero y hemos rechazado la hipótesis nula, entonces estamos cometiendo el error tipo alfa o error tipo 1. Eso es a lo que llamamos error tipo 1. Rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Eso que se nos grabe, porque así debemos de interpretar cómo está en este momento. Por otro lado, ¿dónde vamos a observar beta? Al marcarlo aquí se me va a sombrear la región que corresponde al error tipo 2, beta. Marquémoslo. Ok, aquí han aparecido dos nuevos términos, dos valores, la potencia y el valor de beta. Este es el error tipo 2. Esta es la potencia. ¿Qué es potencia? Por ejemplo, en el esquema verde, la región que se pone de esta raya azul hacia la izquierda se conoce como intervalo de aceptación, pero también le llamamos nivel de confianza. Ese es el nivel de confianza. Y esta región le llamamos nivel de significación. Eso de acá, en el esquema verde. En el esquema rojo, a lo que aquí llamábamos nivel de confianza, aquí le llamamos potencia, que es desde aquí hacia infinito. Y de la zona de la marca azul hacia la izquierda será la zona de cometer el error tipo 2 beta. La potencia con beta, si se suman, da 1. Y el nivel de significación, el nivel de confianza, que sería toda esta región, con esta región de acá, que es el nivel de significación, si se suman, da 1, son complementarios. Son términos que debemos de ir comprendiendo cómo se interpretan. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con estas dos regiones? Ya aclaré qué sucede con la región verde. Tenemos dos posibilidades, las voy a repetir porque es importante. Voy a quitar nuevamente el beta, solo voy a dejar el alfa. Cuando yo hago un contraste de hipótesis, puedo tener dos resultados. Claro, voy a tener solo uno, pero con esos resultados, la validez o no validez es lo que me interesa. Porque qué tan seguro estoy yo que el resultado que me va a dar es verdadero o que no me he equivocado con simplemente los datos de una muestra que yo obtengo. Pues para eso es que tenemos un porcentaje de error, que significa que ese porcentaje nos podemos equivocar. Entonces, tenemos dos posibilidades: que nosotros en la prueba aceptemos que la hipótesis nula es cero en este caso y que realmente sea cero. Ha caído nuestra región, nuestro estadístico de prueba ha caído en esta región y por tanto no podemos rechazar la hipótesis y vamos a asumir que esto es cierto. Y digamos que eso es verdadero. Pero también pudo haber caído el estadístico de prueba en esta región y por caer el estadístico en esta región, entonces tendríamos que rechazar h sub 0. Pero vamos a pensar que h sub 0 es verdadero, esto sí es verdadero. Pero la prueba nos ha dado que debe de rechazarse y la rechazamos. Entonces hemos cometido el error tipo 1. Tenemos esas dos posibilidades: que no rechacemos y que sí rechacemos.
cuando es cierto. O sea, lo primero, lo base es que sabemos que esto es cierto. Siendo cierto, tenemos dos posibilidades, repito, porque es importante. Que no la rechacemos y entonces estamos en lo correcto, porque es verdadero. Y la otra es que si lo rechacemos, aún sabiendo que podría ser verdadero. En ese caso estamos cometiendo el error tipo 1. Aún sabiendo digo, pero realmente no sabemos porque es un riesgo que estamos corriendo porque estamos tomando solo los datos de una muestra. Eso no aplica si se tiene toda la población. Muy bien, ahora regresamos al beta. Con el beta lo que sucede es lo siguiente, que nosotros aceptamos que el estadístico de prueba ha caído en esta región. Vemos que beta es desde este valor hasta menos infinito. Si nuestro estadístico cae aquí, si cae aquí, tenemos la siguiente posibilidad de que estamos, fíjense bien, esta es zona de aceptación. Si vemos la región verde, el esquema verde, si cae aquí nuestro estadístico en cualquier punto de esto, pero lo que nos está diciendo la región es que vamos a aceptar que vamos a aceptar la hipótesis nula, es decir, esto. Pero lo que nos está indicando en la región verde es que la hipótesis nula es falsa y aún estamos aceptando la hipótesis falsa porque ha caído en esta región y es una zona de aceptación que es la que estamos sometiendo a contraste. Por tanto, estamos cometiendo el error tipo 2 beta, es esta región, que es la zona de aceptación, pero sabiendo que la hipótesis nula es falsa porque la verdadera media es esta. Eso es lo que nos está diciendo este gráfico. Entonces, en el otro sentido es como lo habíamos planteado antes, que rechacemos la hipótesis nula cuando esta es falsa, es esta parte de acá. Cuando la rechazamos y es falsa, entonces sí estamos aceptando la correcta, que sería la hipótesis alterna. Esa relación que hemos diferenciado en este momento es lo que están jugando los roles de la hipótesis nula y alterna y a la vez interactuando con el valor alfa y el valor beta. Aquí no se le pone qué es porque ya sabemos que es el nivel de confianza, pero el nivel de confianza tiene su opuesto que sería la potencia por este lado. Lo vamos a llamar ahorita opuesto, pero también tiene su sentido o razón de ser. Y la potencia es complementario con el nivel del error tipo 2, que es el beta. Y el nivel de confianza es complementario con el alfa. Ahora, lo otro que debemos de ver en este gráfico es que hemos puesto una distancia desde la hipótesis nula, del valor de la hipótesis nula al valor de la hipótesis alternativa de 3. De 0 a 3 hay una distancia de 3. Y en la gráfica, aquí en la línea horizontal, en el eje de la variable, lo podemos ver. Aquí está 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3. Hay una distancia de 3. Pero para ver qué sucede si yo desplazo más a la derecha o a la izquierda el valor de la hipótesis alternativa, ahí también vamos a ver cómo interactúan los niveles de confianza, perdón, el nivel de significación alfa y el valor de beta. Para ello le damos acá, nos aparecen estos controladores y podemos variar tres cosas. La distancia, que es de la diferencia que hay en valor absoluto de la hipótesis alternativa con la hipótesis nula.
el valor de alfa, que es esta región la que se va a modificar, y sigma. ¿Quién es sigma? El valor de beta. No, perdón. En este caso, sigma, el valor de beta se va a modificar por sí solo cuando modifiquemos el valor de alfa. Pero el sigma se refiere al símbolo que es algo así, que es el valor de la desviación típica. Comenzamos por por el nivel de sigma. Podríamos modificar cualquiera, pero para que veamos cómo se modifica, cuál es la influencia de cada uno de ellos, solo voy a mover uno. En este caso sigma. Sigma puede ser 0.03. Vemos que entre más pequeño sea, en este caso le ha puesto 0.03 por no dejar cero, porque si hay cero quiere decir que no hay error. Por tanto tenemos todos los datos de la población. Pero cuando más pequeño sea sigma, vemos que los datos están más concentrados alrededor de la media del valor que tenemos, en este caso 0. Si lo hago más grande, ven ahí cómo se va ensanchando los intervalos y aplastando un poco lo que son las curvas. Entre más aplastadas están, lo que significa es que la dispersión es mucho mayor. Esa es la influencia de la varianza o desviación típica. En este caso desviación típica porque solo dice sigma. Si dijera sigma cuadrado sería la varianza, pero sigma y sigma cuadrado, o sea, varianza y desviación típica, están relacionados. Una es la raíz cuadrada del otro, pero los dos combinan dispersión. Ok, entonces lo dejamos nuevamente en 1 y lo tenemos tal como estábamos. Ahora, si yo modifico la distancia, voy a modificar ahora 3 es lo que tiene, de 0 a 3 hay 3 de distancia. Si yo lo modifico para menos, vemos que la menor distancia que aquí se le ha puesto es menos 1, podría ser más, pero solo es para cuestión de comprender cómo es el simulador. Vean cómo se comportan ahora el valor de alfa y el valor de beta. El valor de beta se ha hecho más grande y el valor de alfa se ha mantenido fijo. Si ahora yo lo modifico hacia la derecha, el valor más grande es de 5, quiere decir que la distancia es Y en ese caso la probabilidad de aceptar la hipótesis nula siendo falsa es bien baja. Eso es lo que hay que observar. Voy a poner aquí, por ejemplo. Aquí también se puede ver eso. Cuando la diferencia es de 3.7 entre esos dos valores, también el nivel de beta, es decir, la probabilidad de aceptar H0 siendo falsa, es bien baja. Alfa se mantiene fijo en este caso, porque para variar alfa tengo que darle aquí. Pero espero se vaya viendo el comportamiento de todos los aspectos que aparecen aquí en el esquema. Voy a regresar a 3 aquí. Y vamos a modificar el valor de alfa. Alfa va a variar como máximo en 0.1, que es el 10%. Podría ser más, pero no tiene sentido buscar un error alto. Entonces aquí por defecto le deja como máximo 0.1, perdón. Y como mínimo 0.005, que sería la 5 milésima parte. Ok, en ese caso veamos el valor más pequeño de alfa, que es esta región verde que queda aquí. Está diciendo que hay poca probabilidad de rechazar H sub 0 siendo verdadera. Y hay
una alta probabilidad de aceptar h sub 0 siendo falsa. Es todo esto. Entonces, aquí podemos variar y el análisis o la interpretación va a ser la misma. Veamos, cuando entre más grande es el nivel de alfa, este es el valor máximo, en este caso 10%, el nivel de rechazar, de aceptar la hipótesis nula siendo falsa es más pequeño, según esto, según el esquema. Pero la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo falsa, porque es esto de acá, vemos que es más alta, 10%. Ok, espero que este esquema nos ayude a comprender cuál es la relación que hay entre todos los elementos que aquí están y podamos diferenciar cuando se nos habla de hipótesis nula, hipótesis alternativa, alfa, que es el nivel de significación, beta, que es el valor de la probabilidad de aceptar la hipótesis nula siendo falsa, la potencia, que sería el contrario del nivel de confianza, y todos los valores que hemos mencionado pues son los que estamos visualizando acá. Ok, pues de mi parte sería de recomendar que se haga la prueba, que se manipule esto y se trate de comprender cómo están funcionando todos esos elementos, cómo están interactuando, la relación de uno con otro y cómo nosotros vamos a tratar de comprender lo que está ocurriendo acá. El enlace de este simulador pues estará abajo justamente después de este video, y así vamos a ir buscando otros recursos que nos puedan facilitar en los temas que nos faltan revisar de la unidad 2.